La aldea San Francisco tiene hoy 50 habitantes aproximadamente. Acá se ha producido un éxodo, fue en su creación, en su fundación, una aldea tan numerosa como son las que conocemos, Valle María, Espasencúter, Protestante, pero ocurrió que geográficamente esta aldea era la que estaba más desfavorecida. Por ejemplo, estaba muy lejos de la ruta. Eso indicaba de que había un aislamiento. Estamos hablando del año 1878, cuando se produjo la fundación, y de ahí en adelante comenzaban todos los problemas de comunicación. Así que uno de los obstáculos mayores fue el aislamiento y la dificultad para llegar a la ruta. Eran varios kilómetros, eran 4 o 5 kilómetros. Y además de eso, si ustedes se fijan, la zona urbana estaba puesta en una zona, en un bajo de de lomadas. Entonces eso hacía de que también sea dificultoso los terrenos de las calles, sus calles, ¿cierto? Y fundamentalmente acá fue la aldea donde demoró, la zona que demoró más la electrificación rural. Y eso hizo de que quienes tenían ansia de progreso vendieran sus campos por nada, porque no costaban nada los campos acá en esta zona, y compraran en lugares donde ya había acceso a pavimento, donde los caminos vecinales eran mucho más afirmados y donde había electrificación rural. Y la escuela alemana justamente fue un lugar donde los inmigrantes recibían educación tanto en el idioma alemán como en español, educación bilingüe allá por principios de siglo, algo que era muy importante en esas comunidades. Luego de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Argentina le declara la guerra a Alemania, se dejan de percibir los fondos que financiaban justamente este establecimiento. Ese fue el principio del fin de la institución y también del edificio que hoy conocemos. Lo que tenemos atrás y en ruinas era la casa parroquial, y de mañana ahí no solo vivía el padre de la iglesia, que tenía la asistencia de la iglesia, sino que ahí estaban las oficinas, estaba la oficina que llevaba los registros de nacimiento, de bautismo, de confirmación, de casamiento y de fallecimiento. No se olviden ustedes que en los primeros años de la Argentina el registro civil no existía, entonces los datos se llevaban en las iglesias, los datos civiles, ciudadanos, digamos, ¿cierto? Bueno, eso es la iglesia. Y acá entonces estaba la casa del padre, estaba la oficina de registro parroquial del movimiento que había en la población, y además acá funcionaba una escuela alemana. Era muy activa, donde había profesores de alemán que enseñaban el idioma de su vieja patria, ¿cierto? De su patria, de donde habían salido para Rusia. Y ocurrió, esto dejó de funcionar en el año 1940, y en la década del 40, 44, 45, 46. ¿Qué ocurrió? Que en esa época iba concluyendo la Segunda Guerra Mundial, y Argentina, por una razón de presiones de Estados Unidos en lo económico, se vio necesitada de declarar en documentación la guerra a Alemania, que ya había perdido la guerra. Así que pasamos a declarar la guerra, y eso que trajo como consecuencia para todos los que dependían del Estado alemán, como era esta escuela de habla alemana, que no recibían malas partidas desde el Estado alemán para el mantenimiento de la escuela. Entonces
se fue cerrando, se cerró y hoy quedaron estas de tantos años, hoy han pasado 60 años de esas cosas, 70 años, quedaron esas ruinas, ¿cierto? No se usó para más nada. Ustedes fíjense que posiblemente si no hubiera ocurrido el éxodo de población, quizás se hubiese ocupado para alguna otra actividad social o económica también, ¿cierto? O religiosa, pero la falta de población hizo de que sucumbiera totalmente las actividades y también el edificio, ¿no? Tenía un campanario arriba, correcto, y era un lindo edificio, pero bueno, la historia no siempre son lindas, ¿no? Y esta es una historia de dificultades.